Amigos, vamos a analizar un evento político el día de ayer que marcó la agenda informativa, pero por otra parte comentábamos en un grupo de periodistas que sin duda alguna el día de ayer, más allá de las consideraciones, cada uno pues tendrá y es parte de lo que haremos a continuación, pero sin duda alguna fue un momento de pedagogía política que sobre todo en un ambiente como la católica, con muchachos universitarios, pues bueno, fue interesante porque hacía mucho tiempo que no, yo creo que muchos de estos muchachos no conocían este formato de debate, no lo habían visto aquí en nuestro país. Pero bueno, dejemos que sean los expertos. Angelit Llanes, periodista, magíster en análisis político, marketing político y campañas electorales, directora de Relaciones Públicas y Políticas en Dogma Marketing International, y también a Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales y profesor de la Universidad Central de Venezuela, quienes nos den su impresión sobre este diálogo, este debate de candidatos o de algunos candidatos de la oposición. Muy buenos días, Angelit. Muy buenos días, Marisabel. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, comencemos por Angelit, tus impresiones generales para luego pues ir desmenuzando esto que vimos el día de ayer. Bueno, yo creo que ayer fue una gran oportunidad para que Venezuela pudiese conocer un poco más quiénes son esas caras que aspiran a ser el abanderado de la oposición. Creo que es lo mejor que podemos rescatar. Antes había quizás, era difuso, solo conocíamos nombres, unos, bueno, con más popularidad que otros, pero ayer se tuvo la oportunidad de sentarlos uno al lado del otro y escuchar qué tienen para ofrecer. Yo creo que sin duda, aunque fue muy interesante lo que vimos, no fue totalmente un debate. Hubo pocas preguntas que facilitaron o que pudieron ser utilizadas para responderse unos a los otros. Sin embargo, creo que antes de ayer, la comunicación que venían trayendo los candidatos o lo que podía escucharse en los programas a los que asisten estaba un poco más asociado a la rabia, el descontento, el malestar por lo que hemos vivido todos estos años. Pero ayer verlos allí a los 8, ojalá hubiesen podido estar todos, ver a los 8 que estaban presentes, debatiendo además cosas hablando, conversando de cosas del país, de cómo cambiar el país, de esa esperanza con los jóvenes, esa dosis de realismo, por ejemplo, como lo dio el candidato Caleca. Yo sentí que ahora hay más esperanza de activación de esto. Mira, sí puede ser posible, porque venimos de una época en donde el desapego con la política dentro del país es muy alto. Y creo que todos quienes hacemos vida dentro de la política de alguna manera, como los ciudadanos, lo saben. O sea, la gente no quería hablar de política, la gente no le interesaba, estaban buscando superar la crisis económica, resolver sus propios problemas. Y ahora esto es un vistazo, una pequeñña esperanza de, bueno, quizás vamos a hablar de esto, vamos a centrarnos más en esto, y aunque no, estoy segura que no todo las personas que van a votar ni en primarias ni en presidenciales lo vieron, pero sí les va a llegar esto de alguna manera. Esto va a dar mucho de qué hablar varios días, y entonces ya empieza a salpicarse en la sociedad. La agenda. Exactamente. Aquí está pasando algo, aquí vamos a poner atención, y sobre todo, y creo que quedó bastante claro de la mayoría de los candidatos que estuvo ayer, esto que es muy necesario para poder conseguir cualquier cosa ahora mismo en Venezuela, que es unidad. Y fue un mensaje al que apelaron casi todos los presentes. Casi todo. Ahora, tenemos también a Pablo Quintero en línea telefónica. Pablo, ¿también tus apreciaciones generales? Sí, bueno, el debate, pues, coincido también, más que debate, yo lo veo como un encuentro, una exposición de ideas políticas, de motivos políticos. Vemos que hay muchísimos formatos de debates. También hay que reconocer el esfuerzo de las organizaciones que estuvieron allí. Por supuesto que en un país como Venezuela, con las condiciones políticas que tiene este país, es muy complicado armar un debate, pero al final
esta fotografía fue una fotografía civil y democrática, o sea, es decir, Sí. lo que vimos ayer en una universidad donde los políticos se reconocen, conversan, exponen sus ideas frente a un público civil, un país cansado del militarismo. Yo creo que esto es algo bastante positivo, pero hay que poner como digo, hay que poner el país dentro de un contexto. O sea, lo de ayer fue una exposición de ideas más que un debate. Tal vez un debate es algo mucho más parecido a lo que pasó hace poco en España entre Feijóo y Pedro Sánchez, o lo que pasó en Colombia entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro y Fico Gutiérrez, comparando un poco con otros espacios, pero lo de ayer fue más que todo un debate, un encuentro de ideas. Claro, ¿no? Al final Uno diría que con 8 candidatos es difícil que se dé esta contraposición. Les pregunto a ustedes que son los expertos. Sí, ciertamente es complicado, pero y lo otro también es que, por supuesto, no podemos descuidar todo lo que requiere la organización de un debate en Venezuela. Por eso digo, hay que reconocer el esfuerzo de las personas que estuvieron detrás de esto, pero también, por supuesto, un país donde, a ver, hay desórdenes informativos, pérdida de información, mala información. Es decir, ya después de lo que pasó ayer, el reto quizás de los candidatos, de los comandos de campaña, las personas que trabajan en política, es mantener en la conversación del ciudadano, de la persona que revisa redes sociales, porque este debate fue transmitido por canales, por algunos medios. Entonces, se habla de más de 20.000 personas que pudieron ver esto. Yo creo que ya sería cuestión de ir siguiendo, ¿no? Al final los debates son para, María Isabel, generar recuerdos, fortalecer posiciones políticas, generar dudas en otros candidatos, que eso fue lo que vimos ayer, emocionar, porque esto es entretenimiento político, esto es lo que la gente ve a través de una pantalla. Entretenimiento político. Y lo que busca es emocionar, reforzar ideas y generar contrastes. Por lo menos ayer vimos candidatos que tienen una idea y algunos asumieron una posición liberal, otros un poco más conservadoras, otros un poco más que tal vez anárquicas, otros incluso vimos el candidato de ECO frente a una candidata que presenta el liberalismo como propuesta. Entonces yo creo que esto es positivo al momento de generar contraste, por supuesto en un país donde es necesario e imperante que se hable de política, porque por supuesto sabemos cuál es el clima emocional de los venezolanos respecto a la política. Sí, estamos leyendo, creo que fueron 176.000 personas las que al final vieron todo el debate, imagino pues en diferido. Ahora, fíjense que a mí me llama la atención, siempre se dice que los debates suelen ser, sobre todo debates amplios como estos, suelen ser aprovechados por los candidatos menos conocidos. ¿Ustedes sintieron que eso pasó ayer, Angelitz? Yo creo que, bueno, como te decía al inicio, muchos de los candidatos precisamente desconocidos tuvieron la oportunidad de hablarle al país. Creo que muchas personas podían desconocer a personas, bueno, como Andrés Caleca o como la profesora Tamara, que si bien han podido jugar un rol específico dentro de los últimos años en la política venezolana, no así como puede ser María Corina Machado, incluso Delsa Solórzano, que ayer durante todo su discurso, bueno, creo que quedó muy claro que su bandera es la defensa de los derechos humanos. Son personas que han tenido vocerías más activas, que incluso en sus comunicaciones son como mucho más agresivas, y por tanto, agresivas me refiero a cantidad, y por tanto tienen como más exposición, y pudimos escuchar estas voces disidentes, estas voces distintas. Los debates en efecto sirven para esto, para visibilizar a los más pequeños, sobre todo cuando pueden crear contraste entre lo que ellos tienen para ofrecer a otros que son más conocidos. Y yo sí creo que eso se pudo ver ayer. Ahora, como te decía hace un momento, yo creo que lo que más se rescata es la disposición de consenso que se pudo notar entre todos los presentes. Un gran llamado que trabajando juntos es que se van a poder lograr cosas, objetivos dentro de la oposición en Venezuela. Y creo que eso, nos favorece la democracia, favorece el voto como ruta electoral. Eso también quedó, el regreso al camino electoral, a la necesidad de votar, a la necesidad de articularnos, incluso en aquellos que no fueron tan partícipes de hablar de unidad, el que la gente se movilizara y saliera a expresarse, ese voto, esa necesidad de regresar al camino electoral quedó muy clara, y creo que es de lo más rescatable de ayer. Cuando son debates entre dos, siempre uno escucha, candidato ganador, candidato perdedor. Pablo, ¿puede hablarse que ayer hubo candidatos ganadores y candidatos perdedores?
No, yo creo que eso no es productivo ni positivo. Además que, claro, por supuesto, nos da mucho morbo esto del debate. Eso es como un ring de boxeo que todo el mundo quiere un ganador y un Sí, perdedor. sí. Yo creo que en un contexto país como el venezolano, donde es imperante la unidad, donde todos los candidatos tienen algo que ofrecer, por supuesto, yo creo que al final lo que hay que valorar, uno, es por supuesto la disposición en la que estos candidatos se encuentran, hablan, conversan y de alguna manera eso es un reconocimiento de que hay un comportamiento democrático en estos candidatos. Y por otro lado, yo creo que entre todos hicieron tal vez una buena exposición. Algunos candidatos, por supuesto, muchos más preparados que otros. Cuando evaluamos el discurso, algunos se quedaron como en los años 90, 80, otros apuestan un poco más a una comunicación cercana a los jóvenes, que al final es un activo electoral importante en Venezuela y no lo podemos descuidar. Sí, Si vas a una universidad, al aula magna, oye, tienes que referirte al tema sí. universitario obligatoriamente, tienes que darle al voto joven. Entonces yo creo que hay candidatos que lo hacen mejor que otros, pero es por temas de preparación. Otros apuntan quizás a un encuadre discursivo un poco más complejo, a veces ni se entiende, y los debates por lo general lo que buscan es el posicionamiento de una idea o dos ideas como mucho, porque lo que quieren es la simplicidad del discurso, que la gente te recuerde por Ujú, algo. ujú. ¿Okay? Entonces, hay candidatos que se pudo ver que hablaban tal vez muy rápido, pero de una manera muy compleja y explicaban cosas Ujú. que no están en el procesamiento de la conversación de la gente del día de hoy. Pues estamos hablando del venezolano del año 2023, no del año 2010, como el primer Sí, debate que pudimos ver en televisión. desde el año 2010, imagínense. Ahora, dentro de este esquema, del esquema que se desarrolló ayer, el debate, la intervención del profesor Coelho, que fue uno de los organizadores, llamó la atención sobre los que no participaron, con cierto tono, pues allí de crítica. ¿Qué tanto perdieron los candidatos que no participaron, Angelitz y Pablo? Eh, yo creo que esto está un poco ligado a tu pregunta anterior de si hubo ganadores o Ujú. hubo perdedores. Yo creo que tras un debate, más allá, citabas hace un momento el debate que hubo, el careo que hubo en España, por Ujú, ejemplo, sí. y allí, aunque pudo totalizar favores o en contra, porque el sistema permite una vía en que la gente pueda opinar y se pueda ponderar, al final en todo debate el que mide realmente quién ganó, quién perdió un debate es la participación electoral. Ujú. Claro, además el sistema español, que tiene un centro que está arrojando estadísticas constantemente, que el manejo de las encuestas es más público, bueno, allí puedes hacer mayor seguimiento. Aquí en Venezuela eso no es posible entre las tendencias que se presenten y menos en algo que en teoría todos comparten un fin, no las mismas formas, pero sí un fin. Entonces, yo diría que creo que no presentarse al debate no fue la mejor decisión por Y o por Ya, por lo que pudo pasar, porque esto va a generar conversación. Ujú. Te perdiste la oportunidad de que la gente te escuchara, Ujú. de que contrastara lo que tú estás diciendo con lo que están allí, de que mandaras tu mensaje. Como decía Pablo ahora, la gente se queda con frases, la gente se queda con momentos, y yo creo que la mayoría de quienes estuvieron ayer presentes lograron esto. Entonces, estas personas que no asistieron, mm, quizás va a pesarles estos días de conversación, el que pueda movilizar, pero el verdadero resultado de esto se va a ver, si fue un acierto o no fue un Ujú. acierto, pues se va a ver el día de la primaria, y ver qué logre. Sin lugar a duda, creo que a todos nos quedó Ujú. el amargo sabor de pudieron haber sido De que no todos estaban y todos. exacto. Pablo, tu apreciación a la no presencia de algunos candidatos. Es una opción política válida, o sea, Ujú. cada candidato tiene un equipo de campaña, tiene una estrategia, y la no asistencia responde a un objetivo político, responde tal vez a una estrategia, responde a una decisión bien pensada. O sea, yo creo que ningún candidato que aspira a una primaria quiere de alguna manera no enfrentar las ideas. O sea, yo creo que eso, mira, no es trascendental en ese sentido. O sea, estamos hablando, además que este debate no decide una primaria, lo que decide una primaria termina Ujú. siendo el voto, la maquinaria. O sea, yo creo que todo responde a una Ujú. estrategia. Lo que sí es cierto es que de alguna manera lo que se vio ayer fue una fotografía y el país sabe perfectamente quién apuesta a la unidad y quiénes no.
o quienes de alguna manera, mira, coinciden con algunas ideas, es decir, las tendencias en cuanto a ciertas coaliciones que se vayan a demostrar más adelante. O sea, tal es el caso tal vez del Solórzano con a lo mejor Prosperi, o simplemente se habló mucho al final de una imagen que todo el mundo vio, y es que María Corina Machado no le quiso levantar la mano a Pérez Rivas. Esto a ver, fíjense que hemos hablado de lo dicho, pero está también lo no dicho, las fotos, tú hablabas de la unidad, y yo me quedo pendiente de esa fotografía que tú estás citando, Pablo. A lo mejor fue un malentendido, a lo mejor ya puede pasar cualquier cosa, pero en esto todo se lee, ¿no? Y a lo mejor no se lee bien, pero todo se lee. Incluso lo que no se, perdón, lo que no se dice incluso a veces se lee más. Perdóname, Pablo, sigue. Sí, Pablo. No, un breve comentario sobre eso. Gran parte de los debates se observa mucho el lenguaje no verbal, y eso al final no es que sea decisivo, pero sí refuerza ciertas creencias o te levanta ciertas banderas. Por ejemplo, esto que te estoy mencionando no es que sea decisivo, pero de alguna manera genera suspicacia o genera cierta duda, cuando sobre todo... ¿A ustedes que son conocedores de esto del lenguaje no verbal en política les hizo ruido? Bueno, insisto, hay razones tal vez de por parte de su equipo, de este candidato, de parte de ella, de las razones por las cuales no lo hizo, no levantó la mano, a lo mejor no quiso. Un sector dice que tenía que haber levantado la mano, otros dicen que no. Al final todo esto hay un caldo emocional muy interesante, mucho sesgo de confirmación, y yo creo que todo el mundo quiere tener la razón en esto, pero si se habla de una fotografía de unidad, creo que hubiera sido necesario. Sí, Angelitz. Yo creo que fue cónsono con lo que fue toda su participación y lo que ha sido su campaña desde que anunció que iba a participar en las primarias. Creo que ella está intentando diferenciarse, desmarcarse de lo que ha sido la oposición tradicional los últimos años. Creo que además ha hecho un muy buen trabajo de leer y entender ese sentimiento que tienen los venezolanos de decepción por este grupo político. Ayer uno de los candidatos citaba cuánto es el porcentaje de venezolanos que apoya a la oposición y cuánto es el porcentaje que se considera independiente, y creo que ya está apelando a este grupo, y quizás... seguro fue una estrategia política, quizás puede ser esta la manera de decir no soy parte. Estoy aquí pero no me retrato. Exacto, porque además fue muy insistente en decir que quien vote, o sea, que ella que se respete lo que dice la gente, porque hay que hacer la ruta de la gente. Y que no hay sucesión. Eso es llamativo, el hecho de la no sucesión ante el tema de las inhabilitaciones. Ayer se notó dos tendencias. Una tendencia de candidatos que insistían en el tema de la sucesión, y otra tendencia de candidatos que decía que no estaba de acuerdo con esto de la sucesión. Me gustaría también su análisis al respecto, Pablo. Sí, sobre el tema de la levantada de mano y todo, al final hay que salirse un poco del debate y entender las realidades políticas. Cualquier proceso de transición o de cambio político requiere de la sumatoria de todas las fuerzas del país. Y esto yo creo que se ha dicho hasta el cansancio, y aquí no es un tema de que si levantas la mano no, al final la realidad se termina imponiendo sobre lo que necesita el país, y lo que necesita el país, más allá de una unidad forzada, porque ciertamente la unidad no debería ser una foto, debería ser una práctica política. Yo creo que cualquier proceso de cambio requiere no solamente una levantada de manos, sino un apoyo político y ciertos compromisos más adelante. Yo creo que eso es indispensable para la política. En cuanto al resto de lo que es el debate, la sucesión y todo lo demás, yo creo que, mira, Marisabel, en Venezuela la cotidianidad política es muy agresiva. Hay mucha incertidumbre, hay mucha volatilidad, o sea, es decir, todos los días pasa algo distinto. Es muy difícil calcular qué va a pasar en cuanto a eso, al igual con las inhabilitaciones. Yo creo que es bastante complicado. Creo que este debate, al final, la lección que nos deja es que en Venezuela lo normal ahora se convierte en algo extraordinario, porque un debate político o un encuentro, una exposición es algo normal en cualquier país del mundo. Y lo que vimos ayer era una fotografía democrática que mucha gente extrañaba, anhelaba, recordaba. Yo creo que ojalá estos candidatos se sigan encontrando, se sigan hablando, sigan participando, sobre todo en espacios mucho más grandes, con mayor cobertura. Y cuando hablo de cobertura me refiero porque Venezuela no es solamente Caracas. Venezuela, hay regiones que capaz ni se enteraron de este debate, hay regiones que capaz no les llega el internet para conectarse o revisar Twitter o revisar las redes sociales. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo por este tipo de ejercicios que son sanos. O sea,
Yo creo que más allá de que vaya o no vaya, esto es importante para el país y la gente quiere esto, volver a la conversación política, porque al final la intención de voto va a estar muy, diríamos, muy medida por el clima emocional y por lo que la gente cree. Si se habla de política, si hay frustración, si hay apatía, si hay desilusión, si hay ira. Entonces yo creo que todos los partidos y todas las organizaciones tienen que luchar contra eso para poder arrastrar el voto en una primaria. Y cuando me refiero al voto en una primaria, no es por un candidato, es un voto por un conglomerado de candidatos, que al final es una sumatoria importante, porque eso le dice al país cuántas personas más o menos van a participar en la elección presidencial. Bueno, el clima emocional es llamativo, ¿no? Después, cuando se estaba viendo nos reunimos pues en redacción y era llamativo las reacciones que estaban allí, unos que le iban a uno, otros que le iban a otro, otros que se encontraron con sorpresas en candidatos. Entonces, el clima emocional, como ustedes dicen, pues está muy presente en esto. Ahora, Angelique, ¿sería necesario o sería conveniente un nuevo debate antes de las elecciones primarias? Yo creo que sin duda esto fue un ejercicio completamente sano. Coincido plenamente en lo que acaba de decir Pablo, que esto no le llegó a todo el mundo. También tenemos este reto, pues desde hace muchos años acá, cómo hacemos para que más personas se enteren de lo que acá está pasando, de lo que acá está hablando. No sé si repetir la vía, hacerlo en una universidad sea una opción, pero sin lugar a dudas el hecho de que haya sido una actividad propuesta por los ciudadanos, o sea, en donde la ciudadanía esta ciudadanía que viene estando muy apagada y muy desapegada, es algo para resaltar, porque además ese es el reto. El reto no es que el 22 de octubre o el día que se haga finalmente la elección primaria o del candidato, se elija un candidato y ya, sino que se logre generar un movimiento alrededor de una esperanza que va a la elección presidencial. Las primarias del 2012 logró, creo recordar que fue sobre el 17% del padrón electoral que votó. Necesitamos una primaria este año que vuelva a llegar a la gente, porque no es lo mismo hacer una primaria en donde participe el 2 o el 3% de la gente. La legitimidad que va a tener quien resulte electo allí no es la misma. Pero sobre todo, más allá de este líder, más allá de esa fuerza, es que todos entendamos que nos necesitamos a todos. Creo que bueno, ayer muchos lo dijeron, pero creo que fue Andrés Caleca que dijo: lo haremos todos o no lo haremos. Y eso es lo importante. Creo que para eso sirvió ese espacio de ayer, para entender que lo que estamos buscando el 22 de octubre va más allá que elegir a un candidato, va más allá de elegir incluso a un líder de la oposición, sino en despertar a la gente. Entonces sería un gran ejercicio poder repetirlo, pero sobre todo en esos lugares del país en donde tener este acceso, verlo por YouTube o por alguna red social, se dificulta. Sí, definitivamente. Que tenga pues una onda expansiva pues mucho mayor. Bueno, yo quiero agradecerte, Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales y profesor de la Universidad Central de Venezuela, y también a Angelique Llanes, periodista, magíster en análisis político, marketing político y campañas electorales, directora de Relaciones Públicas y Políticas de Dogma Marketing International, por haber estado aquí, haber dado sus ideas y su análisis en torno a este hecho político como fue el debate del día de ayer. Muchísimas gracias por su participación. Nos vamos a publicidad.